neumonía, la proporción de casos que se presentaban, ¿no?, por problemas de resfrío por estos virus. Como verán ustedes, existen varios tipos de virus que pueden causar alteraciones respiratorias altas, ¿no? Y algunas de ellas incluso podrían causar alteraciones de las vías respiratorias bajas, ¿no? Por ejemplo, el virus sincicial respiratorio como causante de la bronquiolitis, el de la gripe, influenza, CRUPS, neumonías, parainfluencias, CRUPS, ¿no?, entre otras situaciones. En realidad, según la época del año, se va a obtener, ¿no?, básicamente que estos virus pueden presentarse con mayor contagiosidad, ¿no? Y bueno, en el caso de la retornada al colegio, ¿no?, de la propagación de estos mismos en los niños, ¿no? ¿De qué va a depender? Básicamente de que un virus te ataque más o menos, ¿no? Principalmente de la respuesta inmune innata del paciente, la edad del paciente y el virus causante, ¿no? Ahora, los lactantes, ¿okay?, los pequeñines, al ser pacientitos todavía con bajas defensas, 1, 2, no están protegidos totalmente con los procesos de las vacunas, van a ser los que en general van a causar o van a tener mucho más sintomatología de tipo viral, o donde más se van a presentar estos virus. Van a causar episodios de fiebre y secreción nasal que puede ser muy preocupante para los padres. En etapa preescolar y escolar, si bien es cierto, la fiebre puede estar, ya no va a ser tan desastrosa para los papás al inicio, pero lo que sí va a fastidiar un poco más a ellos va a ser el tema de la congestión nasal, la tos, ¿no?, que eso es un motivo de consulta cuando está este proceso latente. En este cuadro vamos a ver cómo va o cómo es el perfil de los síntomas respiratorios en un resfrío, ¿no?, causado por cualquier virus en general. Si se dan cuenta, el virus tiene un inicio que se va a presentar en las primeras 48 horas hasta un periodo más o menos de 7 a 10 días. Por lo tanto, ¿no?, se tiene que tener muy claro que estos son procesos que tienen que ir pasando con el tiempo. El virus necesita del huésped para poder multiplicarse y seguir pues en su etapa de contagiosidad, ¿de acuerdo? Ahora, en estos días de enfermedad, normalmente van a observar que, bueno, va a estar caracterizado los primeros 3 a 5 días de la fiebre, ¿no? Esto suele ser un motivo de consulta demasiado frecuente en los papás, puesto que quieren ellos que calmemos este proceso, ¿no? Existen tratamientos antipiréticos que se podrían utilizar. Espera que la bajada de la fiebre se dé hacia el 3er a 5.º día de la enfermedad. Otros problemas a nivel respiratorio que pueden presentar en el resfrío común, tenemos pues la congestión nasal, la pérdida de olfato, la tos, ¿no? En la cual pues vamos a observar que se puede presentar a partir de las 24 o 36 horas de la iniciada de los síntomas, ¿ya? Y van a tener pues su pico máximo hacia a partir del 4º o 5.º día. Normalmente siempre le digo yo a los papás que estos son los días en los cuales van a ser bastante catastróficos, en los cuales pues van a tener mucha tos, mucha congestión, pero la fiebre va a tener que desaparecer eventualmente. Y esta va a ser la tos y la congestión los últimos en desaparecer. Si se dan cuenta, presenta una disminución a partir del 5º, 6º, 7.º día, ya disminuyendo hacia el día 10, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, de ahora en adelante, estos son procesos que tienen que autolimitarse, ¿no? Ahora, si bien es cierto, si por ejemplo ustedes sabiendo este recuadro, que el tiempo de enfermedad va a ser de 10 días más o menos, donde la fiebre se va a presentar en los primeros 3 días y luego va a ir cayendo, ustedes con ese dato van a poder avisar a los papás los signos de alarma que pudieran haber. Por ejemplo, persistencia de fiebre o reaparición de la fiebre a partir del 5.º o 7.º día. Eso no sería un tema viral, sería pues algo que se esté complicando o de repente que está con un nuevo proceso viral adicional al que tenía previamente, ¿no? Bien, dentro de las complicaciones que podemos tener, como les menciono, y tomarlas en cuenta, son las otitis medias agudas, que suelen aparecer a partir del 5.º o 7.º día de un proceso respiratorio resfriado, por ejemplo, ¿no?, donde el paciente, como veremos más adelante, puede cursar con dolor de oído, fiebre eventualmente que vuelve a aparecer, ¿no? Exacerbaciones asmáticas, se sabe o se desconoce que los comunes son uno de los principales de las exacerbaciones de asmas bronquiales, de crisis asmáticas.
Las sinusitis también pueden estar como complicación, de 6 a 13% de los casos se pueden complicar con un tipo de sinusitis bacteriana aguda, ¿ya? Neumonías son poco comunes, pero sí tomarla en cuenta a partir del quinto o séptimo día. Y entre otras preocupaciones que pueden aparecer son el sangrado nasal, ¿ya? La conjuntivitis y la faringitis como complicación. Bien, para hacer el diagnóstico ya los he mencionado, básicamente es la aparición de la fiebre, ¿no? En un proceso viral asociado a congestión nasal, tos, puede haber otros signos o síntomas sistémicos, por ejemplo, diarrea, pueden haber mal estado general del paciente, decaimiento, cansancio, ¿no? Bien, como les mencionaba entonces, el resfrío común es una enfermedad que se autolimita y suele durar típicamente en promedio 10 días, ¿no? Se va a caracterizar por todo lo mencionado, así que es parte de quién no ha tenido un resfrío en su vida. Todo el mundo creo que hemos tenido varios episodios de repente cuando hemos estado en pequeñitos. Bien, habría que diferenciar otras entidades, ¿no? Acerca del resfrío común, por ejemplo, la otitis media. La otitis media es una neoaparición de repente de fiebre a partir del quinto o séptimo día, presencia de otalgia, otorrea, hipoacusia, bombamiento de membrana timpánica y mareo, que de repente pues amerita un manejo mayor, de repente sintomatológico, o si es de tipo bacteriano, un antibiótico adicional. Complicación con faringitis por estreptocógenes del grupo A biológico pudiera ser, pues, a diferencia del resfrío común, un tipo de infección de inicio súbito de dolor faríngeo, exudado amidalar, adenopatías cervicales, fiebre, cefalea, dolor abdominal, ausencia sobre todo de rinorrea, tos y disfonía, vómito, astenia, anorexia. Esto no suele estar presente en los resfríos, básicamente. Veremos más adelante un recuadro que nos va a hacer diferenciar cuando se trata de un proceso bacteriano o cuando se trata de un proceso viral. La faringitis viral, muy parecida al resfrío común, pues básicamente suele tener tos, disfonía, congestión nasal, dolor faríngeo con duración más o menos de 5 días, ¿no? En este caso vamos a ver que todo se va a localizar con mayor frecuencia en la faringe, con aparición de vesículas, aftas y úlceras a nivel faríngeo. Diferenciar también de la rinitis alérgica, ¿ya? En estos casos, pues, y siempre lo digo a los papás, la fiebre es muy característica de un proceso viral. Cuando no hay fiebre, pues obviamente ya podríamos pasar a la parte de los problemas alergénicos, como es el caso de las rinitis alérgicas. Hay antecedentes personales, familiares de atopía, prurito ocular, rinorrea, estornudos, escurrimiento nasal posterior que aparece eventualmente, ¿no? Nos van a decir que de repente cambiaron de lugar donde estaban viviendo, o su casa, fueron al campo, fueron a alguna otra actividad, o de repente estuvieron expuestos a olores, ¿no? Que desencadenaron estos procesos alergénicos que pudieran diferenciarse del resfrío común. También la sinusitis, ¿no? Bueno, como una patología que veremos que va a causar básicamente tos, sensación de dolor facial, fatiga, fiebre, hiposmia, bloqueo nasal, congestión nasal, ¿no? Bien, este cuadro clínico va a tener pues una persistencia de más de 7 días, a diferencia del resfrío común, que sabemos nosotros que a los 7 días ya esto tiene que ir bajando, ¿no? 17 a 10 días. Sin embargo, las sinusitis son cuadros que persisten con el tiempo. En el caso de las epiglotitis, ¿no? Bueno, esta patología básicamente también es probablemente causado por algún problema viral o bacteriano, puede causar sobre todo disfonía en el paciente o dinofagias severas, estridor y cialorreas, ¿no? A diferencia del resfrío común, que normalmente no suele causar el estridor, ¿no? Ocasional. Bien. Bien, entonces finalmente o como conclusión, la etiología del resfrío es viral en la mayoría de los casos y por lo tanto no necesitan tratamientos antibióticos, salvo que veamos, ¿no? Que haya alguna de las complicaciones antes mencionadas. Existe una evidencia grande, ¿no? Y aquí va mucho el comentario que les digo siempre a la mayoría de jóvenes, y es que cuando el paciente es mucho más pequeño, lamentablemente no existe evidencia donde veamos de que nos ayuden los descongestionantes, los antitusígenos, los sprays de bromuro de hipertropio, la vitamina C, gluconato de zinc, entre otros. Sucede que cuando uno es más pequeñito, normalmente no tienes pues receptores para poder
tener un buen efecto al uso de estos medicamentos antes mencionados. Normalmente, pues existe alguna cierta evidencia donde nos dicen que a partir de los 2 años ya pudiéramos de repente usar sustancias para ayudar o mejorar la sintomatología. Siempre a los papás se les tiene que mencionar que el resfrío común es un proceso que, si bien es cierto, podemos dar algo para mejorar la congestión, algo para ayudar a mejorar la calidad de vida en los días que está con el proceso, y enseñar los signos de alarma. Y ahí, de cara a los antitusígenos, antihistamínicos en menores de 2 años y mucho menos en menores de 1 año, no están indicados. Bien, un momentito, voy a aceptar a vuestros compañeros que han entrado. Ya, un ratito. Bien. Bien, entonces, como conclusión del resfrío común, por favor, no quiero ver que en adelante ustedes, pues, ante situaciones iniciales de fiebre, congestión, en menores, sobre todo de 2 años, vayan a estar pautando antibióticos. Sí es importante enseñar a los papás, educarlos en bueno, acudir al médico hacia los 3 días. Si este paciente persiste de repente con fiebre, ya, y otra complicación respiratoria, ¿no? Que nos diga a nosotros que pudiera tratarse de alguna otra patología. Bien, vamos a pasar a las faringoamidalitis o faringitis. Bueno, es un proceso inflamatorio de la mucosa y estructuras de la área faringoamigdalar, cuya etiología más frecuente es la de tipo viral. Hay otras etiologías de tipo bacteriano, ¿ya?, que vamos a ver aquí, en este caso, mi mención, el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Si bien es cierto, en estas imágenes van a ver ustedes varias lesiones que van a aparecer. Normalmente debo hacerles hincapié en que las lesiones de tipo vesicular, tipo úlceras, como ponen en las 4 imágenes del lado izquierdo, casi siempre van a estar o son asociadas a procesos virales. ¿Qué tipo de virus? Pues sí, podemos encontrar de tipo herpes, Coxsackie virus, como causantes de estos procesos. Esto, por más escalofriante que se vea o bastante doloroso que os parezca, no amerita tratamiento antibiótico porque probablemente es un proceso viral, ¿ya? Hacia el lado derecho, sin embargo, pueden encontrar ustedes unas imágenes donde hay un exudado probablemente purulento a nivel de las criptas de las amígdalas, y en la parte de abajo la presencia de un absceso periamigdalino, ¿no? Estos sí estarían muy asociados al estreptococo beta hemolítico del grupo A, en la cual pues probablemente requiera tratamiento antibiótico. Y ahora veremos cuándo le daremos y cuándo no. Las características clínicas sugestivas de una infección por estreptococo piógenes básicamente son dolor faríngeo agudo, fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, inflamaciones, amigdalinas, petequias palatinas, la presencia de adenopatía enterocervical, puede haber o cursar rash escarlatiforme, dolor abdominal y una edad comprendida entre 5 a 15 años. ¿De acuerdo? Ahora, la faringitis por estreptococo de beta hemolítico de grupo A es infrecuente en niños menores a 3 años y muy rara en menores de 18 meses de edad, por lo que es muy importante que ustedes sepan, ¿no?, que de cara a encontrar un proceso faríngeo bacteriano, ya sería bastante raro en estos pequeñines, ¿no? Entonces, la causa casi siempre puede ser viral en los menores de 18 meses. Vamos a avanzar acerca del gol estándar. ¿Cómo me dirían ustedes, doctora? O sea, ya tanta evidencia clínica que usted tiene, pero ¿podemos sacar algún estudio? Claro, podemos sacar el cultivo nasofaringeo, ¿ya? Para poder observar si estamos frente a un proceso viral o bacteriano, ¿no? Si hay bacteria, de hecho, se aísla, y pues nos podemos dar con la sorpresa que sí podemos estar frente a un proceso bacteriano. Al tercer día aparece la bacteria pues involucrada. Como no todos los sitios tienen para realizar cultivos de la secreción faríngea, se han desarrollado un sistema de puntuación clínica de Centor, ¿no?, la cual nos puede ayudar a identificar los pacientes que tienen mayor probabilidad de tener infección por estreptococo del grupo A, ¿de acuerdo? Ahora, esta escala de Centor, esta evidencia nos dice que estos estudios se han practicado mucho más en adultos
y poco en niños. ¿Ya? Pero bueno, en fin, sí nos pudiera servir bastante en la etapa pediátrica. Veremos. Probabilidad de padecer faringitis bacteriana por estreptococo del grupo A. Los criterios de Centor nos dice, si nos llega a la consulta un paciente que tiene fiebre mayor de 38 grados, hipertrofia o exudado amigdalar, adenopatías anterocervicales dolorosas y en la ausencia de tos. Si se dan cuenta, son 4 puntos, los cuales, si puntúa todos ellos, tenemos un 56%, ¿no? Más del 50% de porcentaje de riesgo de infección por estreptococo. A menor puntaje, menos posibilidades, ¿no? Al ser un tipo de problema bacteriano. La adenopatía y la ausencia de tos son los más sugestivos en la etiología estreptocócica. Después hay una modificación de esta escala de Centor, la cual va a agregar el grupo etario, ¿ya? Es lo antes mencionado más la edad. Un paciente que esté entre 3 y 14 años va a sumar un punto más. Entre 14 a 44 no va a sumar puntaje y obviamente más de 45 menos. No nos han puesto acá en menores de 3 años, pero damos por entendido de que no va a sumar puntaje, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si nos viene a la consulta un niño que tiene fiebre, por ejemplo, nos viene con tos, no hay enopatías cervicales y tiene 1 año, probablemente pues sea de tipo viral, no hay sumatoria, ¿no? Que nos diga que puede tratarse de un niño con una faringitis bacteriana. Sin embargo, si tenemos un niño que viene de 10 años con fiebre, tiene hipertrofia, exudado amidalar, adenopatías anterocervicales y encima no tiene tos, básicamente, pues, daré por entendido de que es un pacientito que tiene una alta probabilidad de tener una infección por estreptococo, ¿no? Alta probabilidad en los criterios de Centor cuando es de 3 a 5 y baja probabilidad de que sea bacteriano de 0 a 2 puntos. En cuanto al tratamiento en un proceso bacteriano de primera elección, pudiéramos utilizar la penicilina B durante 10 días. También podemos utilizar amoxicilina de 40 a 50 miligramos kilo día. En el caso de que haya vómitos o baja tolerancia, ¿no? O que sepamos de que no va a haber muy buen cumplimiento, podemos utilizar penicilina G benzatínica como dosis única. Esto lo podemos utilizar muy bien en nuestros centros de salud cuando estamos, ¿no?, en el SERUMS, en menores de 12 años y 27 kilos, 600,000 unidades, y en mayores de 12 años o 27 kilos, 1.200.000 unidades, dosis única. En cuanto a los pacientes que tienen alergias a las penicilinas, nos sirve mucho el cefadroxilo, a utilizarlo por 10 días. Ojo, es importante que ustedes recuerden que el cefadroxilo tiene un 10% de reacción cruzada con los alérgicos a las penicilinas. Por lo tanto, con mucho cuidado, si yo tengo un paciente que es alérgico, pues quizás me iría mejor utilizar acitromicina o algún otro macrólido como eritromicina o claritromicina. Además, también se puede utilizar clindamicina, dentro de los más frecuentemente utilizados en el Perú. Bien, esto es lo mismo, voy a pasarlo. Bien, entonces, durante el proceso de esta infección, mientras ustedes están pautando el tratamiento antibiótico, es importante que les mencionen a los papás que hasta que haga efecto el medicamento que ustedes han pautado, pueden pasar incluso 48 horas donde va a haber persistencia de fiebre y dolor. Por ello, se recomienda el uso de repente de algún antipirético o algún desinflamante, ¿no?, para bajar un poquito el malestar hasta que haga efecto el tratamiento indicado. Vamos avanzando por aquí. Bueno, de acuerdo a la evaluación clínica y la gravedad de la enfermedad, los pacientes que se consideran para ofrecer tratamiento antimicrobiano inmediato son pacientes diagnosticados con faringoamidalitis estreptocócica, que cursen con otitis media aguda bilateral en menores de 2 años y otitis media aguda en niños con otorrea. Bien, en este cuadrito, bueno, se intenta colocar, ¿no?, un algoritmo diagnóstico para estas infecciones respiratorias mencionadas, ¿no? Si ustedes tienen un niño entre 3 a 16 años de edad con dolor faríngeo, fiebre y rinorrea, ¿vale? Básicamente vamos a preguntarnos, ¿presenta signos de alarma? Si la respuesta es sí, presenta signos de alarma, tenemos que interrogar posibles comorbilidades y sospechar complicaciones. De repente, entre los signos de alarma es encontrar síntomas neurológicos, cefalea, desmayos, síncopes que puedan haber en el paciente, síntomas de obstrucción de la vía aérea superior o de la vía aérea inferior,
que no está miccionando, que está vomitando, que encima presenta exantema petequial o purpúrico, debemos pensar, ¿no?, que debemos estar hospitalizando a este paciente y probar tratamientos antibióticos de acuerdo al estado clínico del paciente. Si no presenta ningún signo de alarma antes mencionado, vamos a puntuar con nuestra escala de Centor, en la cual vamos a ver si esta tiene mayor de 3 puntos. Ya dijimos que probablemente se trate de un proceso bacteriano por estreptococo. Se inicia el tratamiento antibiótico y se vigilan los signos de alarma mencionados. Si no cumple los criterios de Centor, probablemente estemos frente a un resfrío común, una faringitis de etiología viral o alguna otra infección respiratoria de la vía alta. Bien, aquí está el diagnóstico diferencial antes mencionado y en las 3 situaciones definitivamente al ser un proceso viral se trata todo el tema sintomático, educación del paciente, uso de medidas higiénicas, informar los signos de alarma, informar la posibilidad de repente de complicación y de repente prevenir de alguna reinfección al paciente. Y normalmente yo en estos casos suelo citar al paciente hacia el 3er día, ¿no?, más o menos de evaluado para ver cómo evoluciona. Dentro de las complicaciones a nivel de la faringitis tenemos las causas de tipo supurativos, que son la celulitis, absceso periamigdalino, abscesos retrofaringios, omas, sinusitis, mastoiditis, adenitis, etcétera. ¿Ya? En menor frecuencia meningitis, absceso cerebral, trombosis del seno venoso intracraneal, neumonías no supurativas, la fiebre reumática aguda, las glomerulonefritis postestreptocócicas, eritemas nodosos y las púrpuras anafilactoides. Bien, pasamos a las adenoiditis. Como su mismo nombre dice, es una inflamación que se produce a nivel de tejido adenoideo que se va a ocasionar por procesos respiratorios altos, resfriados comunes. Este tejido se puede infectar causando básicamente una obstrucción a nivel del adenoides, asociándose bastante secreción mucopurulenta en la cavidad anterior y posterior, produciendo respiración oral, la voz nasal, roncopatía nocturna, suele estar acompañada ocasionalmente por fiebre, disfagias, otalgias, otitis medias aguda. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden ocasionar estas adenoiditis? Pues la lactancia artificial, el tabaquismo pasivo, la presencia o la asistencia a las guarderías, la contaminación atmosférica, enfermedades con movilidades del paciente como reflujo, alergias, entre otras. Clínicamente, pues se va a diagnosticar por una buena anamnesis, podemos solicitar imágenes tipo radiografía lateral de cuello y de repente el especialista en otorrino puede realizar una rinoscopía o otros tipos de evaluaciones con rinofibrolaringoscopía, polisomnografías. El tratamiento de las adenoiditis básicamente va a ser también sintomático. Normalmente, como les digo, son ocasionados por procesos virales. Hay que aliviar los síntomas que ocasionan la obstrucción nasal, la rinorrea, la fiebre y el dolor con antiinflamatorios no esteroideos y antipiréticos. Puede ser bastante necesario el uso de lavados nasales con suero fisiológico o agua marina varias veces al día. Corticoides tópicos nasales muy utilizados, ¿no? La mometasona, furoato de fluticasona y budesonida. Normalmente, como les menciono, en mayores de 2 años, poca evidencia, salvo que tengamos de repente algún paciente que tenga mucha recurrencia de esta problemática a nivel de adenoides. Vasoconstrictores nasales están contraindicados en menores de 12 años. Los antihistamínicos más utilizados para conocimiento son la cetiricina, loratadina y desloratadina, y contraindicados en menores de 1 año, como les mencioné. El tratamiento de adenoiditis está destinado básicamente a tratar la causa que provoca la patología. Proceso viral, hay que esperar el proceso. Si hay otras situaciones que pueden haber causado la adenoiditis, como por ejemplo algún proceso alergénico, también hay que sacarlo de encima. Si hay alguna sospecha de un proceso bacteriano, pues sí, sería importante tratar de repente de ingresar algún antibiótico. Si hay alguna comorbilidad tipo enfermedad de reflujo gastroesofágico, eliminar este reflujo, ayudarlo, ¿no? De repente con inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo el omeprazol, terapias inmunológicas como vacunas desensibilizantes frente a alergenos que pueden estar ocasionando estas patologías, y entre otros como los antitusígenos, mucolíticos, pueden ser utilizados. De hecho, no hay una gran evidencia que nos diga pues que estos mejoran, ¿no?, al 100% a nuestros pacientes.
Hay algunos estudios que nos han mencionado acerca del uso del ácido hialurónico tópico en niños con adenoides crónicas para mejorar de repente pues el estado inmunológico de la zona nasal, y hay otras terapias como la terapia inmunológica ribosomal oral. Ya normalmente esto es indicado por los alergólogos, ¿no? Bien, en cuanto a los sinusitis en niños, tenemos básicamente que es una inflamación de la mucosa que recubre los senos paranasales, y bueno, pues va a estar básicamente causada por sobrecrecimiento bacteriano. La duración de esta patología suele estar sobre los 30 días. Veamos algunas imágenes para recordar lo que son los senos paranasales a nivel maxilar, etmoidal y frontal. Suelen ser cavidades donde lamentablemente pues van a estar ocupadas por secreciones, ¿no? La mayoría de veces las causas de estas infecciones de sinusitis son de tipo viral. La contaminación, de repente se queda de aire inspirado, como el aire acondicionado, calefacción, va muy mal para estos pacientes. Los problemas de rinitis alérgicas, malformaciones estructurales de las fosas nasales, desviación de tabique, alteración de cornetes, pacientes con inmunodeficiencias, abuso de spray nasales, ¿no? Entre otras situaciones. Dentro de los agentes causantes de este problema tenemos el Streptococcus pneumoniae en un 30-40% de los casos. En segunda posición, Haemophilus influenza de 20-30%, Moraxella catarrhalis de 12-20% y el Streptococcus pyogenes más de 3%. Los hongos se observan en pacientes inmunodeprimidos y con diabetes. Hay gérmenes anaerobios en sinusitis crónicas o enfermedades dentales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una sinusitis aguda? Tenemos criterios clínicos mayores y menores. El diagnóstico probable es teniendo 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores. Dentro de estos criterios, a recalcar, pues los mayores, la rinorrea purulenta, descarga nasal posterior, fiebre más de 39, dolor a presión facial, hiposmia o anosmia. Y entre los menores, la litosis, cefalea, edema periurbitario, tos diurna y nocturna, dolor dental y la tos. Existen algunas imágenes que podemos solicitar frente a la sospecha de una sinusitis aguda. En el caso de las radiografías, tenemos las placas de Walters o Nansen-Mentoplaca para ver maxilar y etmoidal, la de Caldwell o frontonasoplaca, ver etmoides y frontal, la cráneo-basal para ver etmoidales y esfenoidales, y la lateral para ver esfenoidal y la de Caldwell. Aquí unas imágenes radiográficas donde señala la imagen de la flecha de la derecha, donde vamos a ver el nivel hidroaéreo que hay, ¿no? En la radiolucidez a nivel superior y una radiopacidad a nivel inferior, donde nos menciona que acá hay pues probablemente secreción moco que está dentro de esta zona a nivel de este seno, ¿no? También podemos hacer uso o solicitar tomografías, ¿ya? Para ver pues la desviación de la línea media o si hay de repente algún seno infectado, ocupado por alguna secreción tipo purulenta. Normalmente estos estudios de los senos paranasales y tal suelen realizarlo los otorrinos, ¿no? Cuando esta situación es mucho más complicada. Bien, voy a avanzar. Y bien, dentro de las causas o causales de sinusitis, ya mencionado, tenemos los de tipos procesos inflamatorios, causas alergénicas, víricas, bacterianas, pólipos nasales. Procesos no inflamatorios tenemos por causa de rinitis vasomotoras, inducidas por medicaciones, hormonales, por procesos mecánicos como alteraciones de estructura del tabique, tumores, cuerpos extraños, ¿no? En este recuadro vamos a observar ya cómo hacemos la valoración clínica inicial de una sinusitis aguda, una sospecha, ¿no? Hay que mirar, pues si estamos frente a una estacionalidad, ¿no? De repente de otoño, primaveral, que suele estar muy asociada, pues, a la reactivación de los procesos alergénicos, podemos pensar que estamos frente a una sinusitis de tipo alergénico. El tratamiento va a ser antialergénico con corticoides tópicos. Si vemos de que, bueno, se ha dado recientemente una exposición a un resfrío, un catarro, podemos pensar que estamos ante una sinusitis vírica, el tratamiento ingestal y líquidos, sintomáticos y observación. Y si por otro lado estamos frente a un paciente que está con exudado espeso, fiebre, dolor facial, debemos sospechar una sinusitis bacteriana, podemos empezar a dar tratamiento antibiótico empírico, vemos la evolución del paciente en las primeras 48 a 72 horas sin mejoría,
Vamos a dar el mismo tratamiento por 10 a 14 días. Si no hay mejoría, podemos solicitar una radiografía más un cultivo, cambiar el tratamiento antibiótico y evaluar la respuesta del medicamento en 48 horas. Si este tiene mejoría, completamos de 10 a 14 días el tratamiento, y si no hay mejoría, hay que derivarlo de todas maneras al otorrino y o a hospitalización. Si al paciente en la primera evaluación solamente, ¿no?, que tuvimos, le dimos tratamiento de 48 a 72 horas, vemos de que hay un agravamiento, complicación del paciente a nivel sistémico, la derivación debe ser inmediata. Bien, como otra patología tenemos la epiglotitis, que es una enfermedad de inicio brusco, va a cursar con fiebre alta, los niños van a quejarse de dolor de garganta y odinofagia, súbitamente va a presentar un aspecto tóxico porque va a haber pues un edema a nivel de la epiglotis, suele causar o suele haber un estridor inspiratorio menor que la laringitis y puede empeorar con el llanto y en decúbito supino, haciendo que el paciente adopte una posición en trípode característico de la epiglotitis. Generalmente la epiglotitis no va a cursar con tos ni afonía, ¿no? Estos diagnósticos, pues, de hecho, deben ser oportunos, deben ser realizados rápidamente, ¿ya? Y bueno, se pide o se solicita, si estamos ante la sospecha de ello en una área de emergencia pediátrica, la visualización de repente de la epiglotis, ¿no?, cuya característica imagenológica es la epiglotis en cereza. El tratamiento de estos pacientes, de hecho, pues es bastante duro en realidad, porque ese tipo de pacientes suele tener una evolución negativa, ¿no?, donde hay una dificultad respiratoria severa, ¿no? Va a requerir probablemente intubación endotraqueal, cubrimiento antibiótico, ¿no? Dentro del tratamiento a utilizar es la cefotaxima o ceftriaxona. No se recomienda el uso de corticoides como de repente utilizamos en los CRUPs, ¿no?, como las laringitis. Aquí he puesto un cuadro de diferenciación entre epiglotitis y el CRUP laringio, ¿no? Vean ustedes que la epiglotitis va a causar inflamación súbita de la epiglotis, mientras que el CRUP va a cursar con obstrucción de la vía aérea superior, con CRUP laringio y tos perruna. La etiología básicamente va a estar en la epiglotitis causado por Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, aureus, versus el CRUP laringio, que puede estar ocasionado por virus parainfluenza de tipo A, B, adenovirus y rinovirus. El cuadro clínico es en el CRUP laringio de inicio progresivo, tos perruna metálica, afonía, estridor inspiratorio, puede acompañarse de fiebre, y la epiglotitis es un cuadro más severo, con inicio súbito, fiebre alta, aspecto tóxico del paciente, babeo, dificultad respiratoria, estridor inspiratorio, la posición en trípode característica. El diagnóstico, bueno, básicamente en la epiglotitis, en caso de sospecha, es pedir una radiografía, ¿no?, lateral de la faringe para encontrar la epiglotitis en cereza, mientras que el CRUP laringio va a ser de tipo clínico, ¿no? Existen unas escalas que se pueden utilizar en el caso del CRUP laringio, que es la de Wesley. Yo creo que el doctor Barturén, creo que es el que le toca exponer esta parte, ahondará un poco más en el tema. En cuanto al tratamiento, en las epiglotitis, bueno, debe ser pues la intubación oportuna del paciente y el uso de antibiótico-terapia con corticoides, versus en el CRUP el uso del corticoide, oxigenoterapia, inhalación o nebulización con budesonida como ayudante y la nebulización con adrenalina. Bien, finalmente tenemos la otitis media aguda, también como parte de una infección respiratoria alta. Se define como un proceso séptico inflamatorio de recubrimiento perióstico, mucoperióstico del oído medio y de la mastoides con acumulación de fusión retrotimpánica se denomina otitis media aguda con la presencia sintomática de exudado en oído medio, pudiendo ser esporádico con episodios aislados, de repetición, episodios repetitivos, persistente cuando hay reagudización de los síntomas en los primeros 7 días tras finalizar el tratamiento, recidivante, llamado también recaída verdadera, con la reaparición de síntomas después de 7 días de curada la enfermedad, recurrente, tendencia a contraer OMA con infecciones respiratorias de vías altas, y se define como al menos 3 episodios en 6 meses o al menos 4 en un año. Otitis media con exudado o subaguda, mal llamada otitis media aguda serosa, presencia de exudado en el oído medio de manera asintomática
y suele ocurrir tras una otitis media aguda espontáneamente. Y finalmente, la otitis media crónica con exudado, que es la ocupación del oído medio durante más de 3 meses. Factores predisponentes, pues que el primer episodio de otitis de OMA sea antes de los 6 meses de edad, los pacientes con anomalías craneofaciales, inmunodeficiencias, trastornos en el mecanismo de deglución o enfermedad de reflujo y el ingreso temprano a las guarderías. Bien, en cuanto a la epidemiología, se ha visto, de manera a resumen, de que con la era vacunal, la incidencia ha disminuido, si bien es cierto, pero no obstante, en Sudamérica todavía ocupamos una de las posiciones más altas de recurrencia de las otitis medias agudas. Vamos avanzando, esto lo voy a avanzar. Bien, en cuanto a los factores de riesgo ya mencionados, les mencioné los factores ambientales, como las asistencias a la guardería, lactancia materna ausente o menor de 3 meses, exposición a humo de tabaco, meses de invierno y factores, un ratito por favor, voy a aceptar al doctor Bartorén, que me pide entrar, ya voy. Ya, doctor, ya está ingresado usted, disculpará. Aló, doctor. Ya me faltan 2 minutitos y termino, doctor. Bien, dentro de los agentes causantes o la etiología de la otitis tenemos los gérmenes bacterianos, el Streptococcus pneumoniae en un 52% de los casos, Haemophilus influenzae en 31.9% de los casos y Moraxella catarrhalis. No ha salido en esta imagen los agentes virales, que son normalmente bastante frecuentes, ¿de acuerdo? Creo que esta diapositiva no sé por qué no ha salido, igual voy a procurar pasarles, ¿ya? Como los causantes de infecciones óticas también, y dentro de los micobacterias también tenemos como causantes de infecciones al oído. Las parasitarias como Ascaris lumbricoides y las fúngicas como Blastocystis dermatidis, Cándidas y Aspergillus. Uy, lo siento mucho, se me ha corrido mucho las imágenes. Bueno, las manifestaciones clínicas básicamente que nos pueden determinar una otitis media es la otalgia, irritabilidad del paciente, puede cursar con fiebre, puede cursar con hiporexia, vómito, alteración del sueño, diarreas como otros síntomas asociados. Existen los diagnósticos de certeza y los síntomas no específicos que ya mencioné, como fiebre, cefalea, irritabilidad, tos y rinitis, y dentro de los criterios de certeza, mediante el estudio de una otoscopía, vamos a observar que puede haber presencia o abultamiento moderado severo de la membrana timpánica, aparición de otorrea, leve abultamiento de la membrana timpánica, aparición en la evaluación física. Voy a pasar hacia lo que es el tratamiento de la otitis, ¿ya? El paciente que llega con una otitis media normalmente va a tener mucho dolor, por eso es importante resolver el tema del dolor, ya si está asociado de repente a fiebre, bajar la temperatura, y se utiliza el antibiótico, se justifica el uso en menores de 6 meses en aquellos pacientes que cursen con otitis severa, en pacientes menores de 24 meses con otitis media aguda bilateral no severa, y voy a pasar al manejo antibiótico de elección, la amoxicilina a dosis altas de 80 a 90 miligramos kilo día, dividido en 2 dosis. Observamos si el paciente pues no presenta mejoría clínica en estos 2 días, podemos de repente saltar a amoxicilina con ácido clavulánico, cuya dosis de tratamiento va de 90 miligramos kilo día, y ceftriaxona en caso de que no haya tolerancia oral, de repente el estado general del paciente no nos ayude, podemos utilizar la dosis de 50 miligramos kilo día. Bien, hasta aquí voy a terminar la exposición porque ya me pasé un poquito. ¿Alguna pregunta? Hola.
No, doctora. Gracias, doctor Bartolén, ¿me escucha?